Laura Román Macedo, académica de la Universidad de La Coruña, publicó en la revista Estado, Gobierno y Gestión Pública un artículo titulado Burocracia política y corrupción en España. En la publicación, Laura Román cita un interesante trabajo realizado por los investigadores del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo, Rauch y Evans, quienes establecen 3 hipótesis que tratan de comprobar en relación al tema. La hipótesis 1, una burocracia cerrada. Esto es aquella que se caracteriza por un sólido espíritu de cuerpo, que aísla a sus miembros de las influencias externas y que pueden contener o frenar la corrupción. Una segunda hipótesis es una burocracia bien pagada que puede contener o frenar la corrupción. Y en tercer lugar, una burocracia profesional, es decir, aquella en la que existe una separación de intereses entre los políticos elegidos y los burócratas profesionales, como elemento que puede contener o frenar la corrupción. A partir de estas 3 hipótesis y de sus correspondientes indicadores, los investigadores elaboran 2 índices: el índice de burocracia profesional y el índice de burocracia cerrada, llegando a la conclusión de que aquellos países que presentan más altos niveles del control de la corrupción son aquellos en los que existen burocracias profesionales, frente a la idea convencional de que son las burocracias cerradas las que mejor garantizan la ausencia de corrupción. Asimismo, la existencia de salarios competitivos no correlaciona significativamente con ninguna de las dimensiones anteriores. De todo esto se deduce que a mayor separación que exista entre la carrera de los funcionarios y la de los políticos, o dicho de otra manera, cuanto más separados estén en sus intereses, será más fácil controlar la corrupción y a la inversa. Los países con burocracias más profesionales como Nueva Zelanda, Noruega o Suecia, donde los empleados públicos, a pesar de carecer de oposiciones y de un régimen laboral especial, son reclutados de forma meritocrática, presentan niveles de corrupción significativamente menores que los países con administraciones menos profesionalizadas, o lo que es lo mismo en este caso, más politizadas. Cita a Weber, para quien el auténtico funcionario no debe hacer política, sino limitarse a administrar, sobre todo imparcialmente. Personalidad, lucha y pasión constituyen el elemento del político y sobre todo del caudillo político. Toda la actividad de éste está colocada bajo un principio de responsabilidad distinto y aún opuesto al que orienta la actividad del funcionario. Dicho lo anterior, y en esta parte, hacemos el siguiente comentario. Desde hace años ya que escuchamos hablar de compliance, un término que se refiere al cumplimiento de normas, leyes, reglas o requerimientos establecidos. En el contexto empresarial, se trata de una práctica que implica la adopción de medidas para garantizar que una organización se ajuste a los requisitos legales y normativos aplicables. En resumen, la palabra compliance indica el cumplimiento de reglas y regulaciones, y en el contexto empresarial
El compliance se refiere a la gestión de riesgos y a la adaptación a los requisitos legales. El compliance en el mundo empresarial implica además que la organización debe identificar los riesgos legales y normativos a los que se enfrenta, que establecen política y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normas y que realice un monitoreo, control y seguimiento continuo para asegurar que la organización se mantiene en cumplimiento. Seguramente se dirá que todo lo dicho también ha sido aplicado en el ámbito público y que incluso se capacita al personal en materia de compliance para que comprendan las normas y los requisitos. Dudamos de la eficacia de esos cursos de capacitación, pues de otro modo no estaríamos frente a más de 25.000 licencias médicas ideológicamente falsas, presentadas con fraude al fisco por funcionarios públicos entre los años 2023 y 2024, que les permitieron viajar al extranjero de vacaciones, pagadas, por cierto, por todos los chilenos. Se suele afirmar que un mecanismo que evitaría las malas prácticas tanto en el sector privado como en el público es tener un gobierno corporativo robusto, políticas y protocolos que fomenten la probidad y buenas prácticas, una buena matriz de riesgos, un efectivo compliance, todas condiciones conocidas y aceptadas por los empleados. Esta manera de enfrentar el problema ha creado toda una industria en torno a la asesoría frente a las prácticas deshonestas de ejecutivos y trabajadores del sector privado y de funcionarios públicos. Pero creemos que el asunto no se resuelve de esa manera, menos con clases de ética para inculpados o con otras ridículas multas. En nuestra opinión el tema es más sensible. El que hurtaba jugos Yupi o libros en los supermercados mientras estudiaba en la universidad, el que ahora no paga el pasaje en el Transantiago, se salta el torniquete en el metro, es el mismo que hoy está dispuesto a ser sobornado. Si ese personaje hoy ocupa un sitial de poder en un cargo con fecha de término, apenas asumido, estará pensando cómo lo hará para mantener el estatus económico que posee. Estará pensando a qué otro cargo saltar, pues debe mantener una imagen exitosa y desde luego cubrir sus a veces caras ostentaciones. Si el cargo no tiene fecha de vencimiento, si tiene la suerte de estar en un organismo en el que pase lo que pase, permanecerá haciendo su mediocre trabajo por seculum seculorum, ideará la forma en que se haga pago por sí mismo y compensar la injusticia de ganar poco, de no tener carrera funcionaria, de ganar poco por horas extraordinarias, aunque no las haga, y todo sea un burdo mecanismo para llegar a fin de mes. Ese sujeto del que hablamos al comienzo estará atento a que aparezca alguien como Leonardo. Estará siempre mirando dónde encontrar a alguien dispuesto a ser fichado por ella, o incluso irá en su casa. Pero él la llamó a usted psicópata bien orientada.
siempre decía que yo era una mujer que trabajaba mucho, que era absolutamente capaz de ir sentarme con las personas de bajo nivel, como se decía, para hacer el trabajo y conseguir los objetivos que se necesitaban. Y usted me podría decir, sí, pues, y usted se saltaba la fila, y este ha sido el costo. Igual se ha enfrentado o ha nombrado a gente poderosa. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado? Un buen ejemplo que muestra lo que venimos comentando es el siguiente. El 18 de julio de 2024, el Mercurio de Antofagasta daba cuenta de 3 nuevas y sorpresivas incorporaciones al staff de asesores del gobierno regional de Antofagasta. El socialista Hernán Vargas Canivilo, el ex concejal comunista Waldo Valderrama y el ex seremi de Vivienda Julio Santander. El gobernador regional Ricardo Díaz sostuvo que la decisión apuntaba a fortalecer la formulación, ejecución y supervisión de iniciativas desarrolladas por el gobierno regional como unidad ejecutora. Lo anterior, ante la escasez de cartera de proyectos que cuenten con la resolución de calificación aprobada y que demanden mayor inversión y mano de obra. Decía el gobernador Díaz: me interesa generar un gobierno regional más técnico, que tenga unidades formuladoras de proyectos. Así que hemos buscado perfiles de arquitectos, ingenieros eléctricos, constructores y también que tuvieran experiencia en el diseño de proyectos públicos para acceder más rápidos. Así ingresa a la planta del gobierno regional Hernán Vargas Canivilo, como encargado de la unidad de asuntos internacionales, con una remuneración de 3.756.536 pesos. Waldo Valderrama, quien a marzo del año 2025 percibía 3.021.800 pesos. Sin mayor información respecto a su labor, lo mismo que en el caso de Julio Santander. A la fecha no se sabe si al menos Vargas Canivilo sigue en el GORE y si efectivamente logró generar algún proyecto en el cargo para el cual fue designado. Lo que interesa es saber si Vargas Canivilo tenía experiencia comprobada en formulación de proyectos y si tenía un perfil más técnico, como argumentaba el gobernador Díaz. Todo parece indicar que no, que el ingreso de estos 3 asesores se debió a otras consideraciones no vinculadas con la expertise que se requiere en materia de desarrollo y menos en formulación de proyectos. Las malas prácticas también incluyen la contratación de personas sin que pasen por un concurso abierto y transparente de selección, sin que tengan el perfil profesional que se requiere. Eso se llama nepotismo, beneficiar a los amigos, una forma de corrupción. Lo más grave es que con prácticas como estas se vulnera la obligación que tienen los funcionarios públicos de observar estrictamente el principio de la probidad administrativa, de ejercer la función pública con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos
de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. En particular, en cuanto a la administración superior de la región radicada en el gobierno regional, se incumple la esencia de esta, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la provincia, de la región. Y finalmente, con tal actitud, se aparta al gobernador en el ejercicio de sus funciones, de su deber de inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos.